Pues es hora de hacer un blogcito. Creo que alguien ya por ahí, o algunas personas ya me lo habían pedido y me lo habían sugerido. Y pues vamos a empezar con este. Quiero contarles mi amor, mi pasión, mi gusto por la época de oro del cine mexicano. Miren, para empezar, ¿cuál es la época de oro? La que comprende a finales de los 1930s del siglo XX hasta mediados de los años 50. Entonces mi gusto empieza desde que yo era niño. Yo tenía 4 o 5 años y estaba a cargo o al cuidado de una tía, hermana de mi mamá. En esa época, en el Canal 2, el antiguo Canal 2, a principios de los años 80 hasta mediados, su programación comprendía que a las 12 del día, diario, de lunes a viernes, transmitían una película de esa época. Entonces, después del kinder, mi tía prendía la tele y yo mientras jugaba o mientras que estaba la comida y demás, yo ahí estaba viendo la tele, viendo la película. ¿Por qué no me ponían mejor caricaturas? Porque en ese entonces la programación de las caricaturas iniciaba a las 2 de la tarde. No es como hoy que hay caricaturas desde las 6 de la mañana y todo el día y programas infantiles y demás. No, en esa época no. El Canal 5, su programación iniciaba a las 2 de la tarde. Entonces, yo crecí mi primera etapa de mi infancia con ese tipo de películas. Sobre todo porque mi familia, mi mamá, mi papá, mis tíos, tías, su infancia creció muy pegada a esa época. Tampoco les tocó, pero sí quedaron muy pegados a esa época. A quienes sí les tocó fueron a mis abuelitos. Entonces, cuando iba de visita con mis tías, tíos, a sus casas, etc., era común ver que la tele estaba sintonizada en este tipo de películas. Entonces yo crecí viendo estas películas y tengo muy bonitos recuerdos porque son de mi infancia, entre los 4 hasta los 7, 8, tal vez 9 años. Y se me quedaron muy grabadas todas este tipo de actuaciones, los actores. Y me acuerdo mucho que ya sea a mi tía o a mi mamá les preguntaba, ¿y cómo se llama esa actriz? ¿Y cómo se llama ese actor? ¿Y saben por qué estos últimos años me he enfocado mucho en poner cápsulas en mi canal de la época de oro del cine mexicano? Porque amo tanto este cine que la verdad no quiero que las nuevas generaciones, a las generaciones actuales, se olviden de este tipo de cine, porque el cine que conocemos hoy mexicano viene de ahí. Esas son las raíces y debemos de tomar muchos ejemplos de este cine mexicano, del antiguo cine mexicano, pero además porque en estos últimos años me he puesto a pensar en el cine mexicano actual y no hay una gama de grises, no hay una gama o matices de colores, todo es muy extremo. Últimamente me he preguntado en el cine actual mexicano, oigan, ¿qué de verdad en las comedias mexicanas románticas? ¿Qué nada más hay para contar comedias románticas? Y estoy hablando del cine comercial. ¿Comedias románticas nada más? ¿Que no hay otro tipo de historias? Y en el cine, y dentro de este cine de comedia romántica, ¿qué nada más está la Colonia Condesa? Bueno, para los que no sepan cuál es la Colonia Condesa o la Roma, etcétera, aquí en la Ciudad de México, es una colonia de clase media alta. Cuando son historias densas, son tipo como para festivales, son historias densas, son historias difíciles, contemplativas, de análisis, y resulta que las historias las que valen la pena ver, o son de militares, o crítica política, o de cómo somos la sociedad en tiempos de pudedumbre, de que no valemos nada y que cómo somos en la sociedad, y sobre todo se enfocan en la sociedad pobre, en la clase pobre. O sea, o el cine mexicano es muy denso y muy pastoso, o es muy facilito y nada más existe la clase media alta. En cambio, en el cine de oro existía un abanico
impresionante de historias. Historias muy sencillas, además de su nivel de actuación de todos, que eran intensos, lo vivían, lo palpaban, respiraban su personaje. Hoy en día no. Y las películas que valen la pena, que son los que se van para festivales y demás, o son casi silentes, pocos diálogos, y eso aleja a la gente también. En la época de oro había comedia, había misterio, había cine negro, había de cabaret, había infantiles, había de todo tipo. Por eso me gusta un montón y me apasiona la época de oro, porque ahí sí se veía mucho trabajo artesanal desde aquí, luego de aquí, y luego explotar todo eso. Y ahora quiero dejarlos con un collage de imágenes de las películas que me marcaron en mi infancia. Y por esas películas soy lo que soy ahora, y por eso me gusta por el cine. Estos son unos ejemplos de todo lo que les acabo de platicar hace un momento. Cuando vean este collage van a decir, ¿a poco tú veías este tipo de películas? ¿A poco te las dejaban ver? Si no son para niños. Sí, efectivamente no son para niños. Es más, en su época hasta se puede clasificar como para adultos. Pero si se fijan, películas de cabareteras como Aventurera y por ese estilo, son tan inocentes porque no, lejos de sexualizar a la mujer en peligro, a la dama en peligro, en este caso Ninón Sevilla, por ejemplo, la película en sí trata de cosas de drama, de intriga, de misterio, de redención, de perdón. Entonces, si se le explica al niño que todos podemos tener un perdón, aunque nos equivoquemos, la película se aleja de tema adulto. Entonces, espero que lo disfruten. Ustedes coméntenme aquí en la casilla cuáles películas les gusta a ustedes de su favorita, así de toda la vida, de esta época de oro de cine mexicano. Coméntenlo, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Abel Olivares R. Vean este collage.